Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Como ustedes ya saben, yo soy la profesora Melissa Ortiz de la asignatura de Lengua Castellana y Comunicación o Lenguaje y Comunicación. En esta clase trabajaremos con la guía de aprendizaje número 2, la realidad y el lenguaje. Ya allí ustedes van a encontrar todos los objetivos y todo lo que esperamos aprender en esta guía. En esta clase en particular les voy a mostrar la tabla de los contenidos que abordaremos en las próximas sesiones también. Entre ellas pueden ver que estará el editorial, las cartas al director, la escritura de carta al director, los textos argumentativos y finalizaremos con el debate. En esta clase, como muy bien dice la tabla, trabajaremos con el editorial. Para saber hay que leer, ¿cierto? El editorial pertenece a los denominados textos periodísticos de opinión, junto con las cartas al director y la crítica que aparecen en diarios, periódicos y revistas. A diferencia de la noticia, cuyo fin es informar de manera objetiva, el editorial es un escrito que tiene mucho más de subjetividad, debido a que contiene comentarios, puntos de vista críticos, enjuiciamientos o análisis de los hechos más sobresalientes del día o de la semana. Debido a esto, el editorial, junto con los otros textos escritos de opinión, son considerados como textos argumentativos. Por lo tanto, tengan muy presente que el editorial se enlaza muy bien con los contenidos que ya habíamos visto en la guía anterior que tenían relación con la argumentación. Antes de leer, vamos a hablar. Responda a la siguiente pregunta en su cuaderno. Como ustedes saben, siempre hacemos estas preguntas antes de la lectura para activar conocimientos previos, es decir, tener presente qué es lo que ustedes saben y cómo vamos a tomar lo que ustedes ya saben en los próximos aprendizajes. En primer lugar, ¿qué recuerdos tienen del accidente de los 33 mineros de la mina San José ocurridos en agosto del 2010? Aquí ustedes en su cuaderno deben detallar qué recuerdos tienen. Si vieron esto en las noticias, si lo leyeron en el diario, si saben algún dato específico o qué aspecto en general recuerdan. Luego, ¿cómo vivió usted esta experiencia o esa experiencia? Es decir, ¿a ustedes les llamó la atención, les importó o quizás no les llamó la atención, se aburrían de ver las noticias y de saber todos los días de estos mineros? ¿Cuál era su perspectiva? ¿Cómo les influyó? ¿Sabe qué ha pasado con ellos y sus familias desde el accidente en adelante? ¿Han tenido noticias de alguno de ellos o han leído a través de periódicos o mediante la televisión han oído algo? Algunos de ellos, no sé, aparecieron en reality show, alguno creó su propio negocio. ¿Qué saben al respecto? Y por último, ¿qué opinión tienen al respecto? En relación a la pregunta anterior, obviamente, aquellos que tomaron un nuevo rumbo, aquellos que siguieron con su trabajo, o en realidad en general, como los medios tomaron esta noticia, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Ahora vamos a pasar a una segunda etapa. Una vez que hayan respondido las preguntas sobre los 33 mineros, vamos a aplicar lo aprendido, ¿ya? Van a leer la editorial aparecida en el diario La Tercera el 27 de julio de 2011 y van a responder las preguntas que aparecen a continuación. Las preguntas son las siguientes. 1. ¿Cuál es el tema de este editorial? Es decir, ¿de qué trata? 2. De acuerdo con la estructura del texto argumentativo, ¿cuál es la tesis que sostiene el editor? Recuerden, la tesis está muy relacionada con el tema, ¿cierto? La tesis nos va a decir si esta persona, el emisor, está de acuerdo o en desacuerdo con algo y qué postula al respecto. ¿Qué es lo que nosotros queramos que entendamos o en qué medida quiere que nosotros lo apoyemos? Número 3. A continuación, señale los argumentos que sostienen la tesis enunciada por el editor. Recuerden que los argumentos no es solo un sí porque sí. Cada argumento debe estar acompañado de una fuente. Ya recuerden que estaban los argumentos
que apelaban, ¿cierto?, a la autoridad, a los datos, a los sentimientos. Ustedes tienen que ver qué tipo de argumentos fueron utilizados en este editorial para que el emisor pudiera dar a conocer su tesis y respaldar de cierto modo lo que él quiere plantear. Luego, señale algunos contraargumentos que aparecen en el texto. Recuerden que los contraargumentos ayudan a responder casi de forma inmediata o adelantada los cuestionamientos que pueden tener los receptores respecto al tema y la tesis. Y por último, ¿cuál es la conclusión a la cual llega el editor? Es decir, ¿con qué idea finaliza su texto? Una vez que hayan finalizado estas preguntas, continuaremos con la guía. Ampliación léxica, ¿cierto? Como ustedes saben, es muy importante que nosotros reconozcamos vocabulario nuevo y vamos trabajando con las palabras, ¿ya? No sirve de nada que nos saltemos las palabras que desconozcamos. Siempre hay que tener a mano un diccionario o guiarnos ya sea por el celular, cualquier medio que ustedes tengan a mano, pero lo ideal es que ustedes vayan reconociendo palabras nuevas y que puedan de cierto modo, ¿verdad?, añadirlas a su vocabulario de uso cotidiano. Entonces, la actividad es la siguiente. En las siguientes oraciones reemplace la palabra ennegrecida por otra que no cambie el sentido de la oración. ¿Ya? Para realizar la actividad de ampliación léxica, puedo utilizar como apoyo uno de los siguientes sinónimos o equivalencias. Para la palabra unánime, pueden usar la idea de general, completo, total. Para ente, ser, entidad, institución. Para la palabra escatimado, reservado, disminuido o restringido. Y para la palabra epopeya, los sinónimos son gloria, guerra, hazaña. Y las frases que ustedes deben analizar para cambiar el concepto son las siguientes. A. Mereció en la oportunidad reconocimiento unánime, incluido el de los mineros rescatados y sus familias. En esta frase, aquí no aparece ennegrecido, pero en su guía sí, la palabra destacada es unánime. Luego, va dirigida justamente contra el ente que bajo el impulso organizador del gobierno planeó, organizó y ejecutó la compleja operación del rescate. La palabra aquí es ente. C. No habiéndose escatimado en gastos para financiar un rescate pagado con los dineros de todos los chilenos. La palabra aquí es escatimados. Y por último, recuperar la mística con que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. La última palabra es la que ustedes deben evitar, alterar o suplir por una que mantenga el sentido, ¿cierto? Luego, completen la siguiente tabla identificando algunos argumentos presentes en el texto. Luego colóquelos como ejemplo y por último señale a qué tipo corresponde. Por eso yo les decía que es muy importante que hayan resuelto la guía anterior, ya que allí analizamos y trabajamos bastante bien con los tipos de argumentos. Una vez que ustedes los tengan claro, es muy fácil releer el texto, tomar frases, analizarlas y decir, aquí hay un argumento, voy a inventar, de datos y hechos porque nos está presentando un porcentaje asociado a una encuesta que realizó el MinSal, ejemplo, ¿ya? O por ejemplo en otro, aquí se apela a la autoridad porque estamos hablando con, no sé, el ministro de Economía que está hablando sobre los impuestos, sobre los gastos asociados a este rescate. Lo importante es que ustedes sepan reconocerlos y luego traspasarlos a su guía. Y una vez finalizado, daremos por concluida esta sesión. Espero haya quedado claro y como ya les he repetido muchas veces, cualquier duda, no olviden que pueden contactarse conmigo para resolverlas. Nos vemos en el próximo video.